Muy buenos días a todos los hermanos y amigos de este programa Palabras para una vida abundante. Que Dios nos bendiga conforme a la riqueza de su gracia en gloria. En esta mañana vamos a tomar la lectura de la palabra de Dios en el Evangelio según Marcos, capítulo 10, a partir del versículo 17 y llegaremos hasta el versículo 25. En esta escritura encontramos el relato importante que nos narra o nos plantea dos preguntas. Y la primera es, como lo vamos a leer en el versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo y hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas?» Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: «Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolo, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Mis hermanos y amigos, en esta lectura encuentro dos preguntas y una respuesta contundente de parte del Señor Jesucristo, que es a la que vamos nosotros en esta mañana a tener en cuenta y saber que lo que para nosotros, en alguna medida, por nuestras limitaciones y por nuestra incapacidad, y aún por nuestra torpeza, puede ser imposible. Pero si nosotros le permitimos a Dios que Él sea el que obre en nosotros su buena y santa voluntad, la respuesta o el resultado será que lo que para nosotros es imposible, para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. En el relato encontramos que un joven viene corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aparentemente la pregunta es buena. Demuestra que en él hay una inquietud y la preocupación que él tenía es que no estaba seguro qué hacer para heredar la vida eterna. La respuesta de Jesús a la pregunta es: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Y algo que me llama la atención es que el Señor le dice que los mandamientos sabía. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. En esto encontramos que Jesús le hace un reconocimiento al joven
y le dice que él sabía los mandamientos, solo que era necesario que eso que él sabía debía ponerlo en práctica, debía obedecerlo, y que en esa obediencia y en la práctica de esos mandamientos estaba la seguridad de su salvación y la vida eterna. Entonces dice el texto que el joven respondió de esta manera. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Esto indica de que el Señor Jesús, siempre que se dirige al hombre, lo hace con amor. El texto dice que viéndole le amó y le dijo: una cosa te falta. Es decir, a él, aunque decía que todo lo que anteriormente manifestó saber, que eran los mandamientos que él tenía conocimiento, como era no matar, no hurtar, no decir falso testimonio, honrar a padre y a madre, que todo esto lo había guardado desde su juventud. Entonces, lo que me llama la atención es también que Jesús le ama y le dice: algo más te falta. Y ese algo más que le faltaba era hacer de él y de su vida algo que tenía que, por tiempos, no lo había hecho, y era despojarse de todo lo que a él lo alejaba y lo apartaba de tener comunión plena y perfecta con Dios y, por supuesto, con los demás. Entonces dice el texto que cuando recibe del Señor esta exigencia, el versículo 22 dice: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y aquí viene ya la aclaración que hace el Señor Jesús respecto a la actitud de este joven. Entonces Jesús dice, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícilmente es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y pone aquí una comparación que realmente es difícil de poderla definir o entender. Dice el versículo 25, en esta comparación: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y esto hizo que los discípulos, según el versículo 26, se asombraran más, y entonces dice, diciendo entre sí: si es así, ¿quién pues podrá ser salvo? Esa es otra pregunta a la que yo quiero en esta mañana hacer referencia. La primera es: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Buena pregunta. Ya en el diálogo que se plantea allí del joven con el Señor Jesucristo y oyéndolo sus discípulos, ellos también se hacen la pregunta: si esto es así, ¿quién pues podrá ser salvo? Era una buena inquietud también en la vida de los discípulos. Ellos estaban también deseosos de saber y de asegurarse de cómo obtener la vida eterna, o como ellos dicen, cómo ser salvos. Pero resulta que en la inquietud que ellos tienen, el Señor Jesús los invita, los lleva a tener una visión más clara y amplia de lo que es la vida del ser humano, para que tenga razón y sentido de ser, y es que pudieran poner su mirada y su confianza en Dios. Entonces dice el texto así, versículo 27, entonces Jesús mirándolo dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios.
aquí, mis hermanos y amigos, los invito para que hagamos reflexión. Muchas veces nosotros en nuestras limitaciones decimos, es difícil ser fiel a Dios. Es difícil convertirnos a Dios y hacer de la vida nuestra una vida que honre a Dios, que haga la voluntad de Dios. Pero encontramos también hombres que vivieron experiencias tales como la de este joven, pero que supieron darle lugar a Dios para que Él sea el que haga la obra en su vida. Por ejemplo, tenemos la experiencia del que antes sería Saulo de Tarso, y él nos da a manera de testimonio una declaración muy importante en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Nos dice la Biblia así, capítulo 1, versículo 12. Pero doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Aquí encontramos que el apóstol Pablo da algo así como referencia a lo que fue su vida pasada. Y aquí en este pasaje puedo yo encontrar un antes y un después. Antes, cuando estaba en la ignorancia, de hecho para él, como el joven rico, también era un hombre que había guardado la ley, que era riguroso en el cumplimiento de la ley, pero que no tenía la seguridad de la salvación en su vida. Y entonces ahora que ya él tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo, muestra y da testimonio que ahora es un hombre que ha podido creerle a Él y que en esa confianza que le tiene a Él, ahora puede decir que todo el pasado fue un pasado por la ignorancia y por la incredulidad en que Él vivió. Entonces ahora dice así, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y en el versículo 15, me inspira y me da confianza con estas palabras, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Preciosa lectura o escritura que encontramos aquí en esta carta del apóstol Pablo a Timoteo. También en la carta a los Filipenses nos dice algo más así, como usted y yo de pronto ya tenemos conocimiento de esta escritura. Dice en el capítulo 3, a partir del versículo 5, dice, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. De esta manera, mis hermanos y amigos, podemos entender que un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo, como la vivencia y experiencia de Saulo, cuando era un perseguidor de la iglesia, aunque era riguroso en guardar su ley, dice el texto que él todo lo que hacía, lo hacía por la ignorancia que en él había y por la incredulidad. Pero ahora que llega este conocimiento de la verdad en el Señor Jesucristo, más adelante encontramos que él dice que ya no se avergüenza del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
primeramente al judío y también al griego. También encontramos que para Dios nada es imposible, no solamente porque la persona tenga bienes o riquezas, si es una persona que sabe administrar bien esos bienes, esas riquezas, reconociendo que no son suyas, sino que Dios es el que le ha permitido obtenerlas, puede llegar también a un verdadero encuentro como lo hizo Zaqueo. Zaqueo era un hombre rico, sin embargo, en el encuentro con el Señor Jesucristo, muestra en sus palabras un verdadero arrepentimiento, diciendo de que la mitad de sus bienes la da para ayudar a los pobres, y si en algo ha defraudado a algunos, se lo devolvería cuadruplicado. Palabra como respuesta de parte del Señor dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. También encontramos que un hombre rico que fue discípulo del Señor era José de Arimatea, un hombre que pudo creerle al Señor Jesús y estuvo hasta el fin, fue discípulo del Señor hasta el fin de la vida de Jesús aquí en la tierra, tanto que él fue quien pidió el cuerpo de Jesús y lo llevó y lo puso en su sepulcro. Gracias a Dios por estos hombres que pudieron creerle al Señor, y nosotros y amigos también en este tiempo podemos llegar a creerle al Señor, y así en esa forma de vida y de creencia, la vida suya y la mía serán vidas renovadas, vidas transformadas, que podremos decir con toda seguridad que el Señor Jesús nos encontró en el mejor momento de nuestra vida, de pronto cuando más perdidos estábamos. El apóstol Pablo en Efesios 2 dice que nosotros nos dio vida el Señor cuando aún estábamos muertos en delitos y pecados. Gracias a Dios por el Evangelio, gracias a Dios por la iglesia, gracias a Dios por nuestros pastores que nos han orientado, nos han enseñado este buen camino para que la vida suya y la mía llegue a ser una vida que pueda decir con confianza, no solamente qué haré para heredar la vida eterna, sino que yo pueda decir con toda seguridad que lo que era imposible para mí, Dios lo hizo posible, y ahora estamos gozando, disfrutando de la bendición de Dios en la comunión con nuestros hermanos y en la participación de todas las actividades en nuestra iglesia apostólica, donde hemos podido crecer para el conocimiento de esta gran verdad. Así es que, mis amigos, a ustedes también los invito para que tomen decisiones válidas y trascendentes en su vida, de una verdadera entrega de su vida al Señor. Vamos a orar y a decirle al Señor que nos ayude para poder dar este paso firme de fe. Padre nuestro, te damos gracias por la bendición que nos da de poder participar de esta salvación tan grande a la que nos has concedido y nos has traído para que podamos recibirla. Señor, en tus manos encomiendo mi vida, la vida de todos mis oyentes en esta mañana, que ellos puedan también recibir la claridad que nos has dado a través de tu palabra en la iglesia para el conocimiento de esta verdad. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos, y que tengan un buen resto de día. Dios les bendiga.